Presentar un libro es siempre una tarea delicada, sobre todo es delicado cuando uno no conoce al autor y no sabe lo que se va a encontrar. Y entonces la persona que en un momento determinado te propone que lleves a cabo la presentación de un libro, te pone en un compromiso que en este caso, como quien lo solicitaba era un buen amigo como es Guillermo Lustó, yo acepté absolutamente a ciegas. Tengo que decir que como era un buen amigo no me puso en una situación comprometida y eso lo fui viendo a medida que avanzaba en el libro. Yo no conocía a Mengó, al autor, pero tengo que decir que seguramente en él se cumple ese principio cervantino de que a fin de cuentas la gente es hija de sus obras, y tengo que pensar que tiene que ser muy buen hijo porque se trata de una obra extraordinaria. Permítanme que señale algunos de los aspectos del libro que me han llamado muchísimo la atención. En primer lugar, tengo que decir que el libro es un libro de título absolutamente mentiroso. Aparentemente este es un libro más sobre Cuba. Insisto en el aparentemente, subrayo aparentemente. Es más, cuando yo tuve el libro entre mis manos dije, cielos, otro libro más sobre Cuba. No tengo nada en contra de los libros sobre Cuba, es un tema muy interesante, y con Cuba en el sur de la Florida sucede como con la paella en Valencia. Es imposible que no te la encuentres en todo tipo de conversaciones, reuniones familiares o cualquier tipo de ocurrencias desde lo académico a lo lúdico. Pero este libro tiene un título mentiroso porque es muchísimo más de lo que aparenta ser. Es un libro que va mucho más allá del estudio de la raza, aunque tiene elementos extraordinarios en ese sentido. Es un libro que va, aunque parezca que no, más allá del Caribe y desde luego mucho más allá de la decadencia del marxismo en el Caribe. De hecho, el libro a mí personalmente me ha sorprendido desde muchos puntos de vista. Es un libro enormemente generoso en cuanto a su contenido. Uno piensa que está comprando solamente la guarnición del pavo, y está el pavo, la guarnición y seguramente el postre de la comida, y en ese sentido es un libro que va mucho más allá de la raza, de la ideología y del declive del marxismo en el Caribe. En segundo lugar, es un libro donde se revela un extraordinario conocimiento de las fuentes. Esto debería de ser lo común, es decir, se supone que cuando uno escribe un libro, uno debería de conocer las fuentes, pero no es tan común como debería ser. Y en el caso de este libro, a mí fue un libro que me prendió desde el primer momento. Por ejemplo, habla de Edmund Burke y sabe realmente lo que dijo Edmund Burke. Habla de Tocqueville y demuestra un conocimiento muy claro de Tocqueville. Habla de Tom Paine y de verdad que sabe quién era Tom Paine, y podría multiplicar en relación con Marx y Engels, de los que sabe perfectamente la idea que tenían de los poderes coloniales, de cómo esos poderes coloniales hasta podían ser positivos porque permitían el avance hacia la sociedad socialista. Habla de Engels, de Jefferson, de infinidad de autores y los conoce. Incluso tengo que decir que yo sentí una pequeña sensación especial cuando vi que mencionaba en las primeras páginas a Russell Kirk, porque la primera persona que prologó una edición de escritos de Russell Kirk en España fui yo, por cierto, con bastantes problemas con la editorial, y no estoy muy seguro de si aquello se vendió muy bien o no, o si los españoles se enteraron de quién era Russell Kirk. Desde luego quien lo conoce muy bien es Mengó. Y la verdad es que, insisto, no solo habla de una serie de autores, sabe de lo que habla, y el libro demuestra un conocimiento de fuentes primarias y secundarias que es verdaderamente extraordinario. Yo esto personalmente lo agradezco mucho. Como estoy acostumbrado a conversaciones que a veces son trilaterales, y entiendan por trilaterales que los tres lados generalmente son Castro, Obama y Donald Trump, o a veces Donald Trump, Castro y Obama, esto de que de pronto alguien se permita mencionar a Tocqueville o a Jefferson o a Engels y además sepa de lo que habla es verdaderamente refrescante, es oxigenante, me atrevería a decir. En tercer lugar, y este es un aspecto muy importante del libro, es un libro con un enfoque original. Algunos de los capítulos tienen un enfoque extraordinariamente original y a mí me parece que seductor. Me atrevería a decir que incluso los primeros capítulos son absolutamente plutarquianos, es decir, esa especie de vidas paralelas, que además son obras paralelas y que en un momento determinado pues es enfrentar a Eric Williams con Juan Bosch, o a Williams con Tannenbaum, o a Arturo Morales Carrión con Gordon K. Lewis, es verdaderamente interesante, es muy interesante. Y además tengo que decir que el autor expresa muy bien las posiciones de ellos,
Coincida o no con ellos, los matice o no, desde luego explica con enorme solidez por qué fueron influyentes en un momento determinado, y sobre todo es muy interesante la manera en que explica la evolución de esos personajes. Hay mucha gente que en un momento determinado se ha quedado con Tannenbaum en una especie de instantánea, o con Luis, y no digamos ya con Fanon, se ha quedado ahí. Y yo tengo que decir que, por ejemplo, uno de los capítulos donde habla de la evolución de Frantz Fanon, del Fanon anterior y posterior a la guerra de Argelia, etcétera, me ha parecido absolutamente apasionante. Y en ese sentido es un libro con un enfoque muy original, pero yo diría que además muy positivamente original. Ver, por ejemplo, cómo se intentan explicar problemas históricos como la esclavitud en el Caribe desde perspectivas totalmente distintas y por qué se abordó esa explicación, a mí me parece verdaderamente sugestivo. En cuarto lugar, para mí este libro es un libro que es muchos libros. No cabe la menor duda de que el libro es un libro que tiene una coherencia desde la primera hasta la última página, no da la sensación de ser la recogida que a veces se produce en ciertas monografías de otras cosas, pero aunque el libro sea muy coherente y muy sólido como libro, hay capítulos que son verdaderas monografías. Por ejemplo, los capítulos sobre Haití son auténticas monografías. Uno piensa, bueno, si hubiera desarrollado un poco más los capítulos sobre Haití, le había salido un libro sobre Haití. Porque efectivamente la manera en que desarrolla la influencia y la repercusión de Haití, empezando con una cita del Siglo de las Luces de Carpentier, que es una de las grandísimas novelas del siglo XX, sobre todo en torno al fenómeno revolucionario, y va explicando lo que significaba Haití para la gente de alrededor de Haití, incluso en lo que es Estados Unidos, es verdaderamente apasionante, pero no solamente el caso de Haití. Yo diría que bastantes de los capítulos son auténticas monografías y merece la pena leerlos y volverlos a leer. En quinto lugar, y este para mí es uno de los aspectos más interesantes y más positivos del libro, es que es un libro que cuestiona muchas posiciones establecidas. Es decir, posiciones establecidas que se oyen lo mismo en la barbería que cuando estás comprando huevos en el Winn-Dixie. Y parece que son admitidas y que, sin embargo, el autor las cuestiona muy bien. Por ejemplo, es excelente el capítulo que se refiere al mito del Caribe revolucionario. Fundamentalmente porque el mito queda muy desmitificado y, además, yo diría que muy motivadamente desmitificado. Es excelente la manera en que sabe distinguir los socialismos, cosa que no es muy habitual a este lado del Atlántico. Es bastante clara al otro lado, pero a este lado del Atlántico todo socialismo finalmente es marxismo, luego comunismo, y sin embargo es, yo diría que muy clara la manera, no solamente en que por supuesto conoce los pensadores marxistas que han tenido influencia en la historia del Caribe, sino por ejemplo la forma en que muestra la influencia del socialismo fabiano británico en los países del Caribe, que no es una influencia pequeña, es una influencia muy relevante, ha tenido mucho peso en las Indias occidentales. Yo sé que en algunos sitios la gente no tiene ni idea de lo que es socialismo y al final todo es socialismo. Bernie Sanders creo que va diciendo que es socialista y tiene un programa que está a la derecha de la derecha más tibia europea, o sea que claro, todo depende de dónde uno se ubique, pero lo cierto es que las posiciones establecidas las cuestiona y las cuestiona de una manera muy documentada, como por ejemplo es excelente la descripción del fracaso del socialismo en Granada, que yo creo que yo no he leído una exposición en ese sentido que me parezca mejor, y es excelente la exposición de lo que puede suceder en Cuba. Y su reflexión sobre los intelectuales orgánicos y la manera en que pueden desafiar la revolución para en un momento determinado seguir manteniéndose, me parece ciertamente magistral. Es más, con un libro que debe tener 1 año y medio, cerca de los 2 años, es interesante ver las previsiones que él hace de lo que va a suceder con la política exterior norteamericana de cara a Cuba y ver que efectivamente pues, quedan delimitadas, yo diría que de una manera muy acertada. En sexto lugar, a mí es un libro que me ha enseñado y me ha enseñado mucho y creo que puede enseñar a otros. Yo confieso que a estas alturas de mi vida a un libro le pido que me enseñe, porque ya que me entretenga, en fin, puedo pensar en otros entretenimientos agradables, pero sí espero que me enseñe algo. Este libro, solo por ejemplo por las referencias que hace al temor a la raza en Bolívar y Miranda,
que son extraordinarias, solo por las referencias que hace al origen de la novela antiesclavista en Cuba con Francisco, solo por el capítulo de Barbados, que yo sigo fascinado con ese capítulo, es más, pienso ir a Barbados en cuanto que tenga la primera oportunidad. Es decir, solo por el hecho de las cosas que yo no sabía y que he descubierto en este libro, es un libro que merece realmente leerse. Y supongo que igual que a mí me ha enseñado y me ha enseñado muchas cosas, pues efectivamente puede enseñar a otros. En séptimo lugar, para mí es un libro también muy práctico. Es decir, uno de los aspectos que a veces se da en las obras académicas es que las obras académicas cuentan cosas con mejor o peor fortuna, pero uno no termina de ver el elemento práctico. Seguramente tampoco es tan importante que no veamos nada práctico en una descripción de la escultura de Miguel Ángel. El disfrute de la belleza bastaría. Pero este es un libro que sí es un libro que tiene elementos que son muy útiles. Y en ese sentido, el capítulo de conclusión a mí me parece un capítulo muy interesante. Y por supuesto no se centran solo en lo que puede pasar en Cuba el día de mañana. Las referencias al peso del crimen organizado en las sociedades caribeñas, que por supuesto tienen paralelos en otras zonas del continente americano, y estoy pensando en países como El Salvador o como Honduras, son referencias que no suelen aparecer en las obras habituales que tocan esas partes del mundo y que son esenciales, porque efectivamente el crimen organizado, y estoy pensando en el narcotráfico y no solo en el narcotráfico, tiene un peso enorme que en muchas ocasiones se pasa por alto, bueno, más interesados en la discusión ideológica. La referencia, por ejemplo, a la dependencia energética. A mí me parece que es extraordinariamente interesante porque las cifras además son absolutamente contundentes en cuanto a la dependencia energética del Caribe. Y, por ejemplo, la forma en que hay que reconocer que la política energética de Venezuela ha beneficiado a muchos de estos países, no cabe la menor duda, con una dependencia enorme. Si el petróleo, no voy a decir que te lo regalan, pero te lo ofrecen a precio de ganga, efectivamente es algo muy interesante. Y al mismo tiempo, y esto pues supongo que hay gente que no le puede agradar como conclusión, pero yo creo que es muy difícil de resistir, el hecho de que finalmente, a pesar de que pueden agradecer el petróleo venezolano, porque les ha venido muy bien, hay alguna de estas naciones que el 60% de su gasto externo ha estado relacionado con el gasto energético, sin embargo, han mostrado una clara resistencia, por ejemplo, a integrarse en el ALBA. Es decir, una cosa es que agradezcan el petróleo chavista y otra es que por eso se apunten a las excursiones y a los picnics del chavismo. Y, desde luego, es enormemente interesante la forma en que marca cómo al final la relación más importante, y eso explica que no se hayan apuntado al ALBA, como ha sucedido en otros casos, es la relación con los Estados Unidos. Siquiera por la enorme migración que hay caribeña hacia los Estados Unidos, siquiera por lo que significa para la economía de estos países las remesas de dinero que envían a sus lugares de origen los emigrantes. Y en ese sentido yo reconozco que el libro es enormemente interesante. O sea, ahí damos un salto sobre otros capítulos del libro y nos estamos encontrando con unos elementos de análisis que yo reconozco que se suelen pasar por alto y que sin embargo son esenciales. Pero en último y octavo lugar, yo diría que el libro tiene algo muy especial y que a mí me recuerda a una buena botella de ron caribeño, no porque yo sea bebedor, todo el mundo sabe que soy prácticamente abstemio, pero el libro lo recuerda por una razón, y es porque es un libro que permite paladear, y paladear poco a poco y volver a paladear. Es decir, por supuesto uno se puede leer el libro de un tirón, y empieza por la primera página y llega hasta las conclusiones, la cronología caribeña, etcétera, etcétera, y se puede hacer. Pero el libro tiene una estructura tal que permite hacer viajes, que permite dar paseos por las páginas del libro, que invita a reflexionar, que invita a releer. Yo he habido capítulos que he releído porque realmente me parecieron enormemente interesantes, que abre la mente, y en ese sentido es como paladear un licor que es bueno, que en un momento determinado pues quizá un par de copas está bien, y en otros momentos quizá es media copa, pero se sigue disfrutando la solera de un buen licor. Y en ese sentido, sinceramente, es un libro que les recomiendo, y les recomiendo encarecidamente, porque como les decía antes, tiene un título que es absolutamente embustero. Hay mucho más dentro de este libro de lo que se anuncia en la cubierta. Muchísimas gracias.